Bueno, arrancamos esta charla. Hoy haremos la primera ley biológica de Hammer y si nos da tiempo la segunda, pero calculo que no nos dará tiempo, porque le he puesto mucha traca a la primera ley, porque la primera ley es para mí la más importante. Si entendemos la primera ley, las demás están chupadas. ¿Sí? Pero la primera ley es como, si no pasas de la primera, ¿para qué te vas a poner en las otras? Entonces vamos a empezar y, como es continuación de la anterior, pues damos la bienvenida a todas las Pandoras que quieren satisfacer un poco más su curiosidad, ¿sí? Y a todos los artistas que quieren aprender a tocar la guitarra con los pies. Bueno, aunque puede haber guitarristas y pandoros, a mí me da igual, ¿eh? Cada uno se ponga donde quiera o en los dos. Entonces, nueva medicina germánica, hoy sí, primera y segunda ley biológica. Vale, pues ¿qué vimos el otro día? Empezamos con esta historia de la mitología griega, donde lo que yo quería poner un poco la atención es en la caja de Pandora que todos tenemos y que, como ya dijimos, no es otra que el cerebro humano. Aquí tenemos un cerebro humano, no sé si se ve esto, aquí en la cámara. Y seguiremos hablando del cerebro humano antes de empezar con las leyes de Hammer, porque aún nos quedan cosas por ver del cerebro humano, pero sí que hoy veremos leyes, ¿eh? Hoy ya sí que veremos, por lo menos la primera. Pero lo vamos un poco, ¿cómo es esto? Dilatando en el tiempo para crear un poco más de suspense. Entonces, ¿qué había en la caja de Pandora? ¿Qué había en el cerebro humano? ¿Qué vimos? Esto un poco resumen, ¿eh? Lo primero que vimos es que había miedos. ¿Sí? Más o menos todos en nuestro cerebro podemos albergar miedos, que pueden ser de muchas índoles y de muchas formas. Pero al final diríamos que es una emoción que alberga nuestro cerebro. Hoy amplío un poco este tema de las emociones porque para mí es fundamental. Y claro, dices, en el cerebro humano hay miedos, pero también hay otras emociones, no solo el miedo, ¿no? Todos conocemos más emociones. Yo hoy lo que quiero hacer un poco de atención es en unas emociones que yo llamo de supervivencia. ¿Y por qué son de supervivencia? Porque son las mismas que utiliza la biología para sobrevivir en este planeta, en este mundo, en este escenario material. Entonces, ¿cuáles son estas emociones de supervivencia? Que tenemos todos, aun siendo humanos, tenemos emociones aún de supervivencia. ¿Sí? Pues yo las dibujo en una mano y en el dedo gordo pongo la alegría, pero esto en principio no suele dar problemas. Nadie tiene dificultad con la alegría. De hecho, es lo que todos aspiramos, ¿no? A la alegría. Pero sí que tenemos, por ejemplo, otras emociones. La rabia, el odio, la ira, la cólera. Yo estas las pongo en el mismo dedo porque son como primas hermanas. Luego está el miedo, que lo pongo en el dedo central porque para mí es la emoción central, es la más importante. Y luego está la tristeza y el asco. Entonces, si entendemos estas emociones de supervivencia, pues luego más adelante, si se da la oportunidad de hacer una charla de cómo abordar la terapia a nivel emocional, pues estas emociones van a ser muy importantes, porque es lo que iremos a buscar siempre en una terapia, si queremos que se produzcan cambios importantes en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestro destino, en nuestra conducta como humanos. Estas emociones son de supervivencia y por lo tanto aquí es donde está la clave de todo, ¿no? Entonces yo sugiero una película muy interesante que habla de las emociones de supervivencia, que si no la habéis visto, pues está muy bien, es de dibujos animados, pero también es para adultos, ¿eh? No solo para niños. Se llama Del revés, en inglés Inside Out, y yo creo que aquí se explica muy bien por qué nos comportamos como nos comportamos, dónde están estas emociones que dirigen nuestra vida y que controlan nuestra vida, y qué hacemos con ellas, si las expresamos o no las expresamos, qué pasa, qué no pasa. Y hace tiempo, cuando empecé con este mundo de Hammer, se me ocurrió hacer un pequeño vídeo que explica un poco esto de las emociones de supervivencia. A ver qué tal se escucha. Y dice, emociones. Las emociones no son buenas ni malas. Por ejemplo, la rabia nos permite defendernos. El miedo nos pone en alerta ante una situación desconocida. La tristeza permite que nos hagan caso. Y el asco nos permite expresar que algo no nos gusta. Claro, la alegría, pues debería ser nuestro estado natural.
Es importante observarse y dejarse sentir. Aquí está la rabia contenida. Aquí están los miedos. Aquí estaría la tristeza. Y aquí estaría el asco. Esto era un poco para ampliar el tema de las emociones y es un tema que en esta sociedad está bastante descuidado. No se suele hablar mucho de esto, ¿no? Hay que ser productivos, hay que ser competitivos, bueno, todos sabemos lo que hay, ¿no? Pero ¿qué pasa con lo que sentimos, ¿no? Está ahí escondido y nadie lo atiende. Bueno, vimos más cosas dentro de la caja de Pandora, dentro del cerebro humano. Estuvimos hablando, ¿os acordáis?, de percepción, que es lo que captamos por los sentidos. Luego vimos que había unos mapas en el cerebro que nos permitían hacer una interpretación de la realidad. Con lo cual, de alguna manera, se puede deducir que la realidad se crea en la mente y cada uno la suya, porque cada uno hace su interpretación de las cosas que le suceden. Entonces aquí hablamos también de que el respeto era importante, ¿no? Porque si cada uno está percibiendo cosas distintas, pues está claro que vamos a tener conflictos. Más cosas que vimos eran los pensamientos. Y bueno, yo quise decir que más que pensamientos, lo importante que quería yo remarcar eran las creencias. Creencias y valores. Lo que pasa es que con los valores no tuvimos un rifirrafe, ¿no? Sí, hay creencias y valores. Las creencias nos pueden unir, pero a la vez también nos separan. Igual que los valores nos pueden unir, pero también nos pueden separar. Porque si mis creencias coinciden con las tuyas, está claro que nos vamos a unir. Pero si son diferentes, nos vamos a separar, ¿no? Y los valores igual. Y aquí lo importante de las creencias era también ver que las creencias nos limitan las posibilidades de lo que podemos pensar, como cierto o como falso, pero a la vez también nos permiten hacer un cambio de paradigma. ¿Cuándo? Pues cuando cambiamos alguna de esas creencias, o varias o muchas. Si cambiamos muchas, el cambio de paradigma es más grande. Si cambiamos alguna, por lo menos alguna, algo ya cambiamos, ¿no? Entonces, las creencias yo las veo como esa herramienta o esa parte de nuestra mente que nos va a permitir cambiar de paradigma, abrirnos a nuevas posibilidades. Y entonces hablamos de cómo se producía el cambio de paradigma y que no era nada más que o bien romper esas cadenas de creencias limitantes o romper esos muros de creencias limitantes o salir de nuestra zona de confort, ¿no? Había toda una explicación alrededor del cambio de paradigma y de cómo romper creencias. Y básicamente lo acabamos esquematizando como hay que salir de la zona de confort. La clave era traspasar ese miedo que experimentamos al salir de la zona de confort y luego abrirnos a una experiencia nueva, como el señor que ha aprendido a tocar la guitarra con los pies. Esto creo que básicamente fue la charla del primer día. Vale, entonces vamos ahora a empezar un poco a ver más cosas que están en el cerebro o en la caja de Pandora. Vale, entonces se comentó ya, alguien insinuó, ¿no?, de que sí, percepción, emociones, pensamientos, creencias, vale, ok. Pero aparte de estas cualidades, hay una muy importante, y es que el cerebro nos permite hacer aprendizajes. Podemos aprender cosas. No sabemos hacer lo mismo cuando teníamos 1 año que cuando tenemos 5, o 10, o 15, o... De hecho, el aprendizaje puede ser toda la vida, ¿no? Ahora mismo podemos aprender cosas, yo puedo aprender cosas, seguro que estoy aprendiendo más que vosotros, porque dicen que para aprender algo hay que explicarlo, con lo cual yo aquí soy un privilegiado. En fin. Entonces, ¿qué pasa con estos aprendizajes? Los aprendizajes se integran en nuestro cerebro como programas. Y esta es la parte que yo creo que faltaba. Es decir, percepción, emociones, pensamientos, creencias y programas. Ahora voy a dedicar un buen rato a hablar de programas. Porque si entendemos los programas, la primera ley biológica de Hammer ya nos está hablando de programas, pero de unos programas muy específicos y determinados. Entonces vamos a ver qué son programas o cómo yo veo los programas y entre todos vamos un poco profundizando en este tema.
Simbólicamente, pues sería como unos engranajes, unos mecanismos que están aquí en nuestro cerebro, ¿sí? Y que funcionan. ¿Sí? Son aprendizajes que van a funcionar porque ya están integrados. ¿Sí? Lo vamos viendo. Son unos aplausos, aunque se escuche muy mal, porque aquí tenemos un campeón que ha aprendido un programa que es el programa de andar de pie, de ponerse de pie y andar. Este programa, más o menos todos lo hemos aprendido en algún momento de nuestra vida, ¿no? Más programas que hemos ido... Este también es un programa que nos podemos reconocer bastante, ¿no? Hemos aprendido a ir en bicicleta, algunos sin pies, algunos sin manos, algunos sin dientes. Ah, no, esto no. Esta niña pues aprende a escribir, evidentemente esto hay que aprenderlo, no nacemos sabiendo escribir, pero sí que podemos aprenderlo. Una vez sabemos escribir, pues lo mismo, ya se ejecuta de manera automática. Y este, pues también todos nos acordamos el primer día, bueno, los que tienen el carnet de conducir, ¿no? El primer día que subimos al coche, hay que dar gas, pero ya se mueve, ay Dios mío que se mueve, el semáforo, la señal de tráfico, el peatón, el coche que viene por el otro lado, todo era muy complejo, ¿no? Luego ya cuando vas aprendiendo, pues esta tarea de conducir se vuelve como algo casi piloto automático, ¿no? Ya sin pensarlo. Bueno, entonces podíamos ver que estos programas, o si los clasificamos de alguna manera, serían habilidades aprendidas. Pero, por ejemplo, aparte de estas habilidades aprendidas, que pueden ser muchas, hay programas que son biológicos y que yo diría que de estos tenemos muchos más, porque el cuerpo humano funciona solo. Entonces, ¿quién hace funcionar el cuerpo humano? No somos nosotros que a voluntad o a conciencia lo hacemos funcionar. O sea, tiene que haber una cantidad, no sé, quizá infinita o muy grande de programas biológicos que regulan todas las funciones vitales, desde comer, respirar, orinar, defecar, lo que sea, ¿no? Entonces, programas biológicos ya vienen, son innatos, ya vienen con el pack, ¿no? Esto no hay que aprenderlo. Ya en el vientre materno todo esto ya queda programado. ¿Sí? Son un poco diferentes de los aprendidos, que ahí sí que hay que poner un poco de dedicación, de esfuerzo, pero los biológicos son como un regalo que nos viene, ¿no? El pulmón ya sabe respirar, nadie le enseña a respirar al pulmón. O el riñón sabe cómo gestionar los líquidos. No hace un aprendizaje, está ya diseñado para esa función. Entonces, luego hay otros programas, estarían las habilidades aprendidas, los biológicos, y he puesto aquí otro conjunto que le llamo los programas conductuales. Claro, aquí se ve claramente que este niño, pues, se le dispara un programa conductual cuando le quitan su juguete, ¿no? Que en este caso, como no es un tablet, ¿no? Que es el juguete que está hoy de moda y que todos los niños, si los quieres hacer caso, te voy a confiscar el tablet. Uy, se hacen caso rápido, ¿no? Pues eso es un programa conductual, ¿no? Aquí está seguramente también aquí una emoción implícita, que se dispara una emoción, podría ser la rabia. ¿Por qué? Porque le están quitando su juguete preferido. Y seguramente que así como el niño pues reacciona de esta manera, también los adultos también tenemos estos programas conductuales. Lo que pasa es que los camuflamos, ¿no? Nos da vergüenza. No, yo no tengo estas conductas, ¿no? Yo ya soy una persona adulta y no es cierto porque hay situaciones que nos superan a todos. O sea, y quien diga que no, pues es que es de otro planeta, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. Quien no tiene emociones que a veces, ¿no? Pues le sobrepasan. Pues pueden ser miedos, rabias, también tristezas. Pues estos serían los programas conductuales que de alguna manera se disparan pues porque se activan ciertas emociones que están también en nuestro cerebro, como hemos visto antes, esas emociones que llamamos de supervivencia. Serían programas conductuales de supervivencia. No estamos tan alejados de los animales como nos pensamos. ¿Sí? Aún tenemos estas emociones instintivas. Y esto es importante porque esto luego irá muy vinculado al tema de Hammer. Vale, entonces aquí había una actividad propuesta, si queréis participar, que era un poco identificar algunos programas, ¿no? Que están condicionando nuestra experiencia de vida. Por ejemplo, situaciones que se repiten o patrones de conducta. No sé si alguien puede identificar algún patrón de conducta, no sé, aquí cada uno sabrá. De siempre reaccione de la misma manera ante un hecho. O, por ejemplo, siempre me enamoro de las mismas parejas, ¿no? Inmaduros emocionales, o
parejas violentas o no sé, ¿no? Seguro que todos, de alguna manera, hay patrones que se repiten, ¿no? Claro, esos son programas, los podemos también identificar como programas. ¿Por qué? Porque se repiten. Y si os fijáis, un programa se ejecuta siempre del mismo modo, se repite siempre de la misma manera, no cambia el programa, pues está diseñado de una determinada manera. Entonces, esos programas todos tenemos también, de conductuales, y los podemos identificar porque son situaciones que se nos van repitiendo. Una cosa que estoy viviendo actualmente sobre mí, ¿no? Porque yo entiendo que no es solamente él, es algo que me refleja y que yo tengo que ver en mí y tal, pero me está costando como gestionarlo, ¿no? No sé cómo hacerlo. Llevo tiempo con el tema y lo enfoco de una manera, algo más espiritual, tal, le envío cosas buenas, pero claro, cuando lo veo y me pone la cara que me pone, eso me desaparece, ¿no? Y luego me encuentro, ¿no? con situaciones de agresividad contra él, ¿sí? Películas que me monto, ¿no? Claro. Como diciendo, si yo fuese, yo qué sé, Schwarzenegger, ¿no? Lo cogería, ¿sí? ¿No? Y le haría, sí, porque es un conflicto de ruidos que, bueno, yo estoy convencido que no los hacemos y tal, ¿no? Pero él nunca ha venido a mi casa a comprobarlo. Y yo digo, si fuese Schwarzenegger, lo cogía, lo llevaba a mi casa cuando hay el ruido y digo, ¿lo ves? No hay ningún... Pero agresivamente, ¿no? Agresivamente. Entonces, quiere decir, ese comportamiento agresivo yo lo llevo dentro. Sí. Porque si yo fuese el que yo me imagino ser, pues probablemente lo haría, ¿sí? No lo hago por mis creencias de que yo soy pacífico, ahimsa, no violencia, tal igual, pero es un papel, pero según que me tocas, salto, ¿no? Entonces, me está ayudando, la verdad, este personaje me está ayudando a reflexionar sobre mí, ¿no? Porque tienes una imagen de ti mismo que luego ves que se te escapa de las manos. Entonces digo, yo no soy violento o soy capaz de decirle a otra persona, gestiónalo así, ¿sí? Pero luego me pasa a mí y digo, ¿qué pasa, no? ¿Cómo no soy capaz de...? Bueno, eso te muestra. Es eso, ¿no? Sí, totalmente. Aquí lo que has dicho, aquí han salido ideas así que me gustaría también. Claro, si te das cuenta, este programa que se ejecuta de manera automática, tú no lo puedes controlar, pero sin embargo hay creencias que impiden o bloquean que lo puedas trascender. ¿Por qué? Porque bloqueas la emoción. Entonces a veces las creencias bloquean emociones y los programas no se pueden trascender. Porque es un programa que es conductual, tanto está asociado a una emoción. Por eso es importante hablar de creencias, cuando hablamos de creencias, que nos abren a unas posibilidades. Pues cuando tú te atreves a expresar esa emoción, aunque esté en contra de tus creencias, ahí van a pasar cosas distintas. ¿Sí? Por ejemplo, puedes expresarle todo esto que sientes verbalmente y a ver qué pasa, ¿no? Lo puedes hacer real o simbólico también, es cierto. Lo puedes hacer real o simbólico. Pero esto de lo simbólico lo iremos viendo luego. Porque para la mente lo real y lo simbólico es lo mismo. Pues yo puedo sacar esa emoción de manera real, es decir, me encuentro al vecino y le tiro toda la cabellera por encima, o lo hago en un espacio más íntimo, yo conmigo mismo, con un espejo, me cojo una foto de esa persona y le expreso todo lo que siento. Eso sería simbólico. También se llaman acto de psicomagia, bueno, ahí hay cosas, ¿no? ¿Sí? No lo había pensado yo eso, pero una foto de alguien, porque... Le tiras un dardo, ¿no? La apuntas con una pistola, pero ahí no haces daño a nadie, simplemente te estás tú liberando de una parte de tu mente que está bloqueada esa emoción. Entonces la puedes soltar y entonces ahí van a cambiar cosas. Es experimentar también con uno mismo. Sí, sí. Pero se supone que cuando haces eso cambian cosas solo en ti o en la otra persona también. Normalmente es un 50% de la situación, porque es una sincronicidad al Aunque final. no hables con la persona. Claro, no hace Aunque hables falta. con su foto. Porque el cerebro no distingue lo real de lo imaginario, que es lo que estaba comentando. Sí. Pero la otra persona va a notar... No, pero se transmiten las energías. Ya. Como se transmiten, ya cambia lo que él dice, ya hay algo que claro, Claro, esa persona lo nota, ¿no? y la persona va a notar que esa
inconscientemente, energía, si le quieres llamar no le energía, va a llegar la carga. o esa frecuencia emocional ya no le entiendo. atrapa. Entonces, siempre el trabajo puede ser, cuando hay un conflicto entre dos personas, da igual quién haga el trabajo, porque aunque con solo que lo haga uno, se resuelve el conflicto. Con solo que lo haga uno. El otro a lo suyo, pero yo a lo Es mío. como un play, ¿no? ¿Eh? Tú entras en un play energético. Porque hay un aprendizaje mutuo. Y tú lanzas un dardito y la otra persona te lanza a ti. Entonces, va más allá de lo que tú puedas controlar aparentemente, ¿no? En el mundo de las formas tú estás controlando eso, pero hay una lucha energética, ¿no? De hecho, ¿Qué decís, no? claro, de hecho, entonces el otro se puede convertir de alguna manera en tu maestro, porque te está ayudando a sacar esa emoción que estaba reprimida. Es que para mí lo es cuando Sí, un te entrenador. hace ver esta parte tuya que normalmente la dejas debajo de la alfombra. Te saca esta parte. Pero solo, que está. pero solo será tu maestro cuando saques la emoción, no antes. Hombre, Cuando saques la emoción. pero él lo reconoce. No, yo no lo veo. Ahora no puedo como maestro reconocerlo. hasta que no lo reconozca. Claro, ahora no lo puede ver como Reconoces maestro. la situación y que te saca de tu De su centro. centro. Claro, ahí no Que puede sí, haber maestría. que Tú no puedes percibir al otro como maestro si estás aún metido en el conflicto, en el programa. Cuando te liberas del programa, esta persona me ha ayudado, de alguna manera me ha ayudado a liberarme del programa. Sí, porque yo reprimía la rabia y las emociones no se pueden reprimir porque son de supervivencia y van a salir sí o sí, porque te va la vida en ello. Son de supervivencia, no las podemos reprimir. Porque si no, lo voy a avanzar, enfermamos. Bueno, lo vamos viendo porque esto saldrá, hablaremos de esto mucho más. Luego, ahora yo quería también hablar de unos programas que no son mentales, pero que son muy importantes en la vida y en lo que estamos viviendo. ¿Y qué programas son? Los de televisión. Los de la televisión. Y fijaros que hablamos de programas de televisión y de cadenas de televisión. ¿Sí? Y lo de las cadenas sabemos que está muy asociado a creencias, que de alguna manera mentalmente nos van programando a través de la tele y nos van encadenando a través de la tele. Sí, esto es como una hipnosis, ¿no? Nos van hipnotizando, ¿no? Es como el abracadabra, ¿no? Un mago que te va, ¿no? Poniendo ideas, te va poniendo creencias. Vale, entonces de la tele hay dos aspectos que quería yo remarcar. Una es la programación predictiva y la otra es el primado negativo. La programación predictiva entiendo que todo el mundo más o menos intuye qué quiere decir, ¿no? Y es que de alguna manera nos van condicionando para que cuando vengan los futuros cambios pues los aceptemos de una manera agradable, bondadosa, como algo natural, normal, ¿no? Que no generemos rechazo. Sin embargo, el primado negativo es todo lo contrario. ¿Habéis oído hablar del primado negativo? No. Primado negativo, busqué la definición y me salió esto, ¿vale? Dice, es un proceso cognitivo para ralentizar tu aprendizaje. Digo, ostras, o sea que realmente la tele está diseñada para atontar a las personas que están ahí, para ralentizar tu aprendizaje. Es decir, para que seas tonto o lelo o jijijaja, o no te cuestiones nada o no tengas que hacer el esfuerzo de reflexionar por ti mismo si lo que te están contando puede ser cierto, veraz o discernir. Y luego la parte más oscura del primado negativo dice, es ponerte la realidad delante de tus ojos, camuflada entre argumentos dramáticos o de comedia, para generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la expliquen. Esto es muy rebuscado, pero esto funciona, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando das charlas de Hammer, todo el mundo rechaza Hammer, porque hay programación, porque hay primado negativo. Pues que cuando te dan la verdadera información, en tu mente se genera un sentimiento de rechazo hacia esa información, porque está previamente condicionada a través de argumentos dramáticos o de comedia. No. Digo, cuando a ti te dan una charla de Hammer, tu mente tiende a rechazar esa información, porque estás condicionado para no aceptarla, porque antes te han hecho primado negativo. Pues, por ejemplo, con respecto a lo que es el mundo de la salud. ¿Sí? Te han contado la salud de una manera que lo de Hammer no puede ser. Ahora me he explicado mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Yo pondré más ejemplos de primado negativo,
y luego iráis viendo un poco cómo funciona, ¿vale? Yo aquí pongo la lápida, digo, la TV y afines son una herramienta de programación mental masiva, ¿vale? Porque llegan de manera masiva. Pongo el RIP, ¿no? El Rest in Peace, ¿no? Porque hoy en día yo creo que para ver la tele hay que ser muy valiente o estar muy despierto. No es inocuo, ¿no? Lo que nos están poniendo. Vale, vamos a continuar. Muy bien, más programas. Hay otros programas que son los programas informáticos y que podemos ahora hacer una analogía, ¿no? ¿Cómo lo hacemos esto? Un programa informático se puede ejecutar a nuestra voluntad. Sí, ¿no? Cuando le doy a la aplicación del móvil, ¿no? La aplicación de calendario, pum, salta el calendario, ¿no? Bien, también se puede eliminar o poner en cuarentena o actualizar. Esto hacemos, ¿no? Con los programas informáticos, ¿sí? Y sabemos que están instalados en el ordenador, en los tablets, en los móviles y que estos dispositivos se pueden programar y desprogramar. Entonces ahora la pregunta es, ¿podemos hacer lo mismo con los programas mentales? ¿Somos un ordenador? ¿O nuestra mente funciona como un ordenador? ¿Hasta qué punto? Las preguntas es, ¿se puede ejecutar a nuestra voluntad un programa? ¿Se puede eliminar, poner en cuarentena, actualizar? Y luego, ¿dónde habitan los programas mentales? Bueno, está claro que en la mente, ¿no? Porque ya se responde por sí solo. Pues si habitan en la mente, entonces la pregunta sería, ¿se puede programar y desprogramar la mente humana? Porque ahora lo vamos a desarrollar un poco más. Y vamos a dar algunas pistas de si realmente todas estas cosas que hacemos con los programas informáticos, si realmente las podíamos hacer con los programas humanos, porque sería fantástico, ¿no? Vamos, yo pienso que sería fantástico, ¿no? Este programa lo elimino, este lo cambio, ahora me pongo uno que me va mejor, ¿no? Sería fantástico. Bueno, yo pienso que sería fantástico, ¿no? Sí, siempre y cuando no tardan mis compras. Siempre y cuando... Vale, perfecto. Estamos todos alineados, ¿eh? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco de cuándo y cómo se programa la mente. Hicimos algo parecido con las creencias, ahora lo hacemos con los programas. Y hay una ley, que es la ley de Hebb, que nos dice y demuestra que las células nerviosas que se activan juntas se conectan juntas. Si activas repetidamente las mismas células nerviosas o neuronas, ¿vale? Porque hablamos del cerebro también aquí, ¿no? Cada vez que se activen, les resultará más fácil hacerlo al unísono de nuevo. Y estas neuronas acaban desarrollando una relación duradera. Por lo tanto, la mente, cuando aprendemos cosas, lo que estamos haciendo es reforzar determinadas conexiones neurales. Por eso llega un momento que ya nos resulta muy fácil, porque esas rutas neurales ya están consolidadas. Y entonces cuando ya vamos a conducir el coche, ya no nos cuesta, porque hemos generado unas conexiones neurales que es el programa que nos permite conducir. Pero claro, cuando aprendemos algo nuevo y no están esas conexiones neurales hechas, nos va a costar. No tenemos ese hábito, no tenemos ese aprendizaje integrado y estamos haciendo literalmente conexiones neurales nuevas. ¿Y cómo es eso posible? Pues por una cualidad del cerebro que se llama plasticidad neural. Y evidentemente los niños pequeños la tienen exponencial y los mayores, pues bueno, no tanto, pero también tenemos. Que eso se ha dicho siempre de que la plasticidad neural se pierde con la edad y es mentira. Porque hay gente que aprende a conducir a los 50. Pues ahí está haciendo conexiones neurales nuevas. Si no, no aprendería. Estaría siempre en el primer día. Y luego hay un segundo, un tercero y al quinto día pues ya se maneja mejor. Por lo tanto, esta cualidad que es la plasticidad neural y que la tenemos muy desentrenada, ¿sí? No se pierde, siempre está en nuestra vida. Entonces, si entendemos que podemos programar y desprogramar la mente a través de la plasticidad neural, ya entendemos que la mente, su gran programación es cuando somos pequeños, porque aún no tenemos muchas conexiones neuronales consolidadas. Vamos, estamos como circuitando un circuito virgen, ¿no? Que aún está por cablear. ¿Sí? Bueno, se entiende un poco, ¿no? Sí. Esto de cómo se programa la mente y que siempre estamos a tiempo de hacerlo. Vale, entonces vamos a hacer un poco de resumen. Los programas son aprendizajes que habitan en nuestro inconsciente. Y aquí subrayo inconsciente.
Pueden ser habilidades aprendidas, pueden ser programas biológicos o conductuales. ¿Y por qué digo que habitan en nuestro inconsciente? Porque se ejecutan de forma automática. Tanto las habilidades, los biológicos como los conductuales son automáticos. Todo lo que está en nuestro inconsciente funciona de manera automática. Entonces es muy importante lo del inconsciente, ya veréis que a partir de ya va a ser todo lo que hay que aprender está en el inconsciente, o todo lo que hay que conocer. Se esconde allí, ¿vale? Porque lo que está en el inconsciente de alguna manera nos convierte en robots programados. Y muchas veces nos damos cuenta que vivimos una vida tan rutinaria que parece una vida robotizada. Levantarse desayunar, ir al trabajo, volver, dormir, comer. El día se repite y se van clonando un día tras otro. Vale, entonces, ¿cómo vamos a identificar que un programa que está en el inconsciente? Pues porque se ejecuta de forma automática. Y aquí he puesto yo un ejemplo. Este niño está leyendo, ¿sí? Pero vosotros, si os pongo se activa de forma automática, no lo podemos controlar, el programa de lectura también se activa. Tú no puedes evitar no leer, a no ser que te lo propongas. Pero de entrada tú ya has leído el texto, pero no te ha costado ningún esfuerzo. Sin embargo, si ahora te pongo un texto en chino, como no tienes el programa en chino, ahí no lees nada, porque el programa en chino no lo tienes. Pero el programa en castellano sí. Y el programa en castellano se ejecuta de forma automática. Y ya no te cuento con un programa conductual. Si no es automático, ya me diréis. Eso el niño no lo controla. Le sale de manera automática. Por tanto, es un programa que está en su inconsciente. Y por eso se llama programa. No espera a que sea el momento oportuno. Cuando se ejecuta, se ejecuta. Y puede ser imprevisible. Y entonces aquí viene la reflexión que sigue un poco con la otra reflexión. ¿Podemos eliminar o incorporar nuevos programas más gratificantes? Dejo un momento y la siguiente cosa que nos preguntaríamos es, ¿alguien tiene alguna actualización pendiente? Porque ¿os dais cuenta que somos un software de programas? Y que no nos damos cuenta de que muchas veces no nos estamos actualizando. Hay gente que funciona con programas del siglo pasado, que hace lutos de un año. ¿Lutos de un año? ¿Ese programa de dónde sale? O de 3 años. Y así podríamos hablar de muchas cosas que están programadas desde hace tiempo y que a lo mejor a día de hoy esos programas no tienen ningún sentido. Se han quedado obsoletos, se han quedado atrasados en el tiempo. Bueno, esto es el ejemplo de que cuando estamos en el móvil a veces nos sale este mensajito, ¿no? Tienes no sé cuántas, es un número al azar. Tienes, pues a lo mejor hay personas que tienen 385, hay personas que tienen 100 y a lo mejor hay personas que tienen 3, ¿no? Porque ahí cada uno sabrá. ¿Y cómo se actualizan los programas? Pues hay que hacer talleres de crecimiento personal, pero en la sociedad de hoy en día estas cuestiones pues no se plantean. Ya te han enseñado de pequeño unas cositas y con eso vas a funcionar toda la vida. Bueno, es también un poco de reflexión, ¿eh? No quiero decir aquí ahora que todo el mundo tiene que ir a actualizarse, cada uno sabrá. Pero sí que tener presente de que el cerebro necesita de un mantenimiento, ¿sí? Hay que ponerlo en forma, estimular la plasticidad neural, actualizarse, ver creencias, ver programas, todo esto hay que irlo moviendo a lo largo de la vida, si no al final nos encontramos en caminos sin salida, ¿no? Aprisionados. Claro, si tu vida va fantásticamente, ahí no hay mucho que actualizar, pero cuando tu vida se empieza a torcer, a complicar, todo son dificultades, problemas, todo es triste, la alegría ya no ríes, no te da nada gracia, no estás alegre, ahí hay programas que actualizar o creencias que cambiar, ¿no? Ahí hay que hacer un poco de reciclaje, ¿no? De poner las neuronas un poco... Pero para mí el secreto es observar. La manera como lo hacemos. Vale, ¿cómo lo hacemos? Hay técnicas, hay metodologías, yo he puesto algunas, aunque hay muchas más, ¿no? La programación neurolingüística, que trabaja mucho con los mapas mentales, esos mapas mentales que están preconcebidos.
La hipnosis, por ejemplo, pretende un poco llegar al inconsciente, ¿no? Y ver qué hay por ahí. Luego hay una técnica que se llama Psyche, que esto está con copyright, ¿no? El Psyche está pensado más para cambiar creencias. Y el Wind Wave es una técnica de movimiento ocular que lo que hace es estimular la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales para desbloquear cosas. Pero habría muchísimas más, ¿eh? Había muchísimas más. Yo aquí he puesto solo algunas que yo más o menos he podido conocer. Pero vamos, técnicas, herramientas para hacer esta actualización del cerebro, tenemos muchas. ¿Sí? Y cierto es que tampoco se explican en el colegio, cuando debería ser algo importante. Pienso yo, vamos, no sé, yo. ¿No? La creencia es una invención mental más o menos consciente y podemos identificarla y razonarla, ¿no? También suele ser una convención social. En cambio, el programa es un aprendizaje que habita en el inconsciente y se ejecuta de forma automática e irracional. ¿Sí? La creencia es como algo más elaborado, más racional, y el programa es más inconsciente. No se puede razonar. Bueno, eso no tenía mayor importancia. Y entonces ya así una reflexión, que esta la encontré un día por internet y me gustó. No eres responsable de la programación recibida en tu infancia. Sin embargo, como un adulto, eres 100% responsable de arreglarlo. Siempre podemos ir atrás en el tiempo, ¿no? Y de alguna manera reprogramarnos, recircuitarnos. Y bueno, es importante para mí que se sepa que esto es posible, es decir, que todo tiene arreglo de alguna manera, porque hay plasticidad neural, por lo tanto todo se puede arreglar. Se le puede dar otra forma a las cosas, se le puede cambiar la emoción, se le puede cambiar, ¿sí? Hay mucha potencial en la mente, tanto para que haga aprendizajes como para que luego los deshaga y los vuelva a aprender de otra manera. O sea, es muy plástica la mente, es un órgano plástico, ¿sí? No es algo, una estructura rígida. Pues esto es para mí interesante de que sepamos lo que tenemos dentro de la cabeza, ¿no? Que el potencial que esconde, ¿no? Vale, entonces ahora ya no voy a hablar más de cerebro, sino ahora quiero hablar un poco de mente, como la parte más abstracta del cerebro, ¿sí? Entonces, en esta parte más abstracta del cerebro que llamamos mente, si os dais cuenta, lo podemos también decir que es la parte donde está la información. Toda la información almacenada, pues los mapas de la realidad, las emociones, los pensamientos, las creencias, los programas y las experiencias, que como aún no he hablado de ellas, pues las pongo entre paréntesis, pero también habrá que hablar de las experiencias, porque también están contenidas en la mente y son información. Pero al final todo esto lo podemos de alguna manera encuadrar como que es la información que cada mente humana pues acarrea consigo y con la que experimenta su vida. Y no tiene que ser la misma información para todos, evidentemente. Cada uno es único e irrepetible, ¿no? No hay dos mentes iguales, como tampoco hay dos cerebros iguales, etc., ¿no? Entonces la pregunta es, ¿esta información que está en la mente está toda en, ¿cómo lo podríamos decir?, en la misma frecuencia mental? No. No, porque sabemos que en la mente hay una parte consciente y una parte inconsciente y operan a distintas frecuencias. ¿Os acordáis que hablemos de que había una frecuencia que se puede medir con un electroencefalograma? Claro, no es lo mismo la frecuencia de cuando estamos dormidos de cuando estamos despiertos. El electroencefalograma da frecuencias distintas. ¿Por qué? Porque cuando estamos dormidos estamos en frecuencias inconscientes y cuando estamos despiertos estamos en las conscientes. Entonces, toda esta información que está en la mente, los mapas, las emociones, los pensamientos, ¿dónde pensáis que está? ¿En el consciente o en el inconsciente? Esta información que hemos estado hablando, ¿dónde habita? ¿En qué frecuencia se encuentra? ¿En la parte consciente o en la inconsciente? Entonces, el dibujo que se pone es el del iceberg, ¿no? Que dice, claro, hay una parte del iceberg que está por encima del agua, que es la parte visible o consciente, y luego lo que está debajo del agua sería la inconsciente. Y ahora aquí podríamos decir, pues, tanto de consciente y tanto de inconsciente. Y no encontraríamos un número válido, porque en realidad no hay un número válido. Pero bueno, yo lo que he ido viendo es que se dice que un 4% de la información es consciente y el 96% restante es inconsciente.
Por lo tanto, prácticamente estamos funcionando siempre desde el inconsciente. Y esto puede chocar, pero es lo que hay. Y padecemos todo ese mundo. Claro, lo que pasa es que lo No que sabemos por qué, pero lo padecemos. Porque Lo- una ah, angustia bueno. o un temor viene de toda esa parte. lo padecemos. Y estamos aquí en el consciente, y yo, qué miedo tengo, ¿no? En el ascensor, por ejemplo, ¿no? O de repente qué angustia, o de repente qué miedo, ¿no? O no sé. Pero en ese momento, ese ítem viene de una parte ¿no? Que yo tengo que hacer un trabajo personal para saber. Totalmente. Pero la mayoría de población está medicada para todo esto, porque no hay ese trabajo personal. Porque somos víctimas de ese inconsciente, subconsciente, también el colectivo, etcétera, ¿no? Entonces, Sí, hay un inconsciente colectivo, pero bueno, Sí. y yo ahí tampoco, ahora solo me quería centrar no en el colectivo, sino en ya en el uno individual, mismo. ¿no? Que el individual es al final, yo siempre digo ¿no? que cada uno que cada vela aguante su palo, que quiero decir es que cada uno tiene que sostener su cerebro, tanto lo consciente como lo inconsciente, porque si no, yo no puedo aguantar el cerebro de otro, ¿no? Yo aguanto el mío, ¿no? Y tú el tuyo, cada uno el suyo, ¿no? Pero eso es una responsabilidad individual de cada es una uno. responsabilidad. Pero La muchas palabra es- veces sí, la palabra responsabilidad, no está bien entendida. ¿qué quiere decir eso, no? Pero nos gusta más culparnos. O culpar a alguien. Sí, y hay que ser responsable de, ¿no? Entonces, con lo que conlleva eso, ¿no? Que es importante. Pero Es un no es trabajo fácil. personal. No es fácil, ¿no? Porque No es fácil, pero para No es eso fácil, estamos aquí, pero para sí. ver que hay posibilidades. ¿eh? No es fácil, pero hay posibilidades. Entonces, esto es un poco para remarcar que el 96% de los mapas de la realidad, de las emociones, de los pensamientos, de las creencias, de los programas y de las experiencias, el 96% son inconscientes. A lo mejor a esto también nos ayuda a dejar de juzgar a la gente, porque todos estamos funcionando desde el inconsciente y a veces el inconsciente pues no es lo que nos gustaría ser, pero es lo que hay. En tu vida pasa algo, o sea, que el secreto está en autoexplorarse, ¿sabes? O sea, en ver qué me está diciendo esto de mí. No es que mira aquel cómo es, no, aquel que me dice de mí. Para mí el aprendizaje está aquí y la experiencia está aquí y el trabajo personal está aquí. Sacar del inconsciente esto que en tu vida no funciona. Correcto. Sí. Para mí Estamos... es el secreto. No le voy, o sea, yo no entro en todo esto porque está muy bien para explicarlo, pero quiero decir que la práctica es mucho más fácil Bueno, si sabes, aplicarla. si tienes claro lo que quieres practicar, porque yo puedo practicar, yo no tengo la culpa de nada, puedo practicar, bueno, si Bueno, pero lo que es pasa en mi es vida lo que- es mi responsabilidad. Es lo que Susan decía, es la gente que no se mira, que no se... También es cierto que cada uno está en su ¿cómo llamaríamos? No me gusta la palabra nivel de conciencia, o en su camino de aprendizaje. Y hay gente que tiene que aprender muchas cosas y hay gente que más o menos ya ha aprendido mucho. Entonces ha hecho un camino, que eso también es... ¿no? todos estamos aprendiendo. Entonces, claro, hay personas que van con 3 mascaretas, ¿no? Y hay otros que van sin mascarilla. Ya, seguro que el aprendizaje de cada uno es distinto, ¿no? Entonces ahí estamos en un mundo donde cada uno está, ¿no?, experimentando cosas a distintos niveles para su aprendizaje. Y aparte de las mascarillas, hay quien lleva máscara. Sí, también. Es invisible. Sí, que quiere ser lo que no es, ¿no? O quiere simular que es... Mostrar que bien, qué bueno o qué guapo soy y en realidad pues por dentro está todo desordenado, ¿no? Vale, entonces la pregunta como siempre, ¿esto es bueno o malo? Bueno o malo. Todo lo contrario. ¿Eh? O todo lo O contrario. todo lo contrario. No. Claro, los programas nos facilitan el día a día, porque hacemos muchas cosas sin apenas esfuerzo. Es decir, que estos aprendizajes acaban en el inconsciente nos quitan mucho esfuerzo en el día a día. Porque, ¿qué pasa? Que si yo voy conduciendo, no dedico toda mi atención a conducir. Puedo estar haciendo otras cosas, pensando en que tengo que ir al súper y comprar esto o lo otro, o que tengo que
llamar a no sé quién. O sea, los programas en realidad nos facilitan la vida. ¿Sí? Están para que nos quiten, nos aligeran lo que tenemos que ir gestionando pues, minuto a minuto. Por lo tanto, en principio, esto es bueno, que estén los programas en el inconsciente. Pero luego está la contraparte. ¿Qué pasa si tengo programas activos y no soy consciente de ellos? Entonces yo puedo tener un programa activo desde que nací y aún no me he dado cuenta de ese programa. Hay gente que nace ya con programas activos desde que nace de tristeza. Y lleva todavía un programa de tristeza y no sabe por qué. Desde que nace ya nace con tristeza. Yo he tenido un caso de una persona que nació triste. Llevaba 30 años de psicólogo y no sabían encontrar de dónde le venía la tristeza. Bueno, al final, bueno... Se puede averiguar, porque eso tú ya lo traes. Resulta que cuando su madre estaba embarazada de ella, ¿sí? Ella nace el día que se muere la abuela. Y durante todo la abuela. Y durante todo el embarazo, la madre estaba triste porque veía que perdía a su madre. Y esa tristeza, como acaban siendo químicos, era el alimento que llegaba a través del cordón, llegaban esos químicos emocionales, y esa niña, ese feto, se gestó en un ambiente de tristeza, con químicos de tristeza. Y claro, sale ya con esos químicos, ya forman parte de ella, los lleva integrados. Y entonces no sabe cómo salir de esa química. Hasta que toma conciencia de que la tristeza no es suya, es de su madre. Y curiosamente, su madre nunca quiere celebrar el día de su cumpleaños, porque coincide con la muerte de la abuela. Y ella no entiende por qué mi madre odia mi aniversario. Y toda la vida sin entender nada, ¿no? Entonces ahí sí que hay una auténtica, ¿no? Lo que yo llamo una toma de conciencia, ¿no? O un darse cuenta, ¿no? Que viene a ser lo mismo, ¿no? Pues eso sería un programa que está activo, pero que no soy consciente y que de alguna manera me está dificultando la vida o condicionando la vida, etcétera, ¿no? Entonces ahora viene la otra cuestión. Porque vale, el inconsciente está muy bien porque hay programas automáticos y nos facilitan la vida, pero a veces se quedan ahí unos programas ahí funcionando, ¿no? Atrapados ahí, que no sabemos cómo salir de ellos. Y entonces, ¿para qué nos sirve el 4% de mente consciente? ¿Os acordáis que se comentó que era el niño tonto? Entonces, ese 4% sería el niño tonto que comentamos el otro día. Claro, ¿de qué nos sirve el 4%? Pues puede servir para muchas cosas, pero para mí la más importante es que podemos usar la parte consciente de la mente para detener los programas inconscientes, para desaprender, para reaprender, para desprogramar, para reprogramar. ¿Sí? Lo que pasa es que no solemos usar el 4% de la mente para eso, sino para justificar nuestras reacciones inconscientes. Que es muy diferente, ¿no? Entonces buscamos culpables, nos justificamos, no porque no sé qué, no porque no sé cuántos. Si lo bonito de la parte consciente es esta capacidad. Es el mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa, porque a ver qué van a pensar de mí. Pues este es un uso, bueno, aquí lo pongo como una revelación, ¿no? Pero supongo que ya. Claro, ¿y si uso esa parte consciente para meterme en el consciente y hacer ahí los cambios oportunos? Entonces le estoy dando un potencial a mi mente brutal, ¿no? Porque ahora sí que veo cómo puedo desprogramarme y reprogramarme. Pues gracias a ese 4%. Pero ahí necesitas tener un foco. Bueno, esto ahora lo planteamos así, sí. Luego hay que darle más caña a todo esto, porque esto solamente es una idea, es una idea. Es una idea, yo dejo la idea. Es como una retrospección, ¿no? Para buscar dónde está ese problema o el origen. Se llama también autoindagación, ¿no? Lo han dicho algunos místicos, ¿no? La autoindagación. Vale, entonces, ¿cómo, no? ¿Qué es lo que estabas tú un poco cuestionando? Bueno, lo hemos dicho, la toma de conciencia. ¿Y qué entiendo yo por toma de conciencia? Pues lo vemos muy fácil. Si hay una información en el inconsciente y esa información la paso al consciente, pues eso se llama toma de conciencia. Sería la toma de conciencia. Entonces ese 96% va bajando y ese 4% va subiendo. Con lo cual mi nivel de conciencia puede incrementarse. Aunque mucha gente esta idea le va a resultar incómoda o la va a rechazar, porque hay primado negativo.
Porque hay... primado negativo. Nos han programado para que esto no sea cierto. No puedes cambiar, naces como naces. ¿Sí o no? Lo decimos. Mi padre era muy violento y es que es así, no lo vas a cambiar. Eso yo lo he oído, vamos, yo lo he oído muchísimo, de que las personas no pueden cambiar. Son como son y no pueden cambiar, ¿no? Bueno, ¿y si empezamos a practicar toma de conciencia? De tu interés. Pero claro, esto hay que también poner la intención, ¿no? Entonces hay una película que habla precisamente de esta capacidad que tiene la parte consciente, puede servir para tomar conciencia de lo inconsciente. Y la película se llama Lucy. ¿La habéis visto? No. Una persona normal utiliza un 10% de su capacidad cerebral. Ella está a punto de alcanzar el 100%. Pues en esta película se ve las capacidades mentales que desarrollaría una persona si subiera su nivel de conciencia de un 4% o de un 10%, me da igual, a un 100%. Lo que pasa es que esta película tiene mucho primado negativo. ¿Por qué? Porque es una película que está cargada de drogas, de violencia, de muerte. Entonces, claro, esto es la parte dramática, esa parte dramática. Te dicen la verdad, te la ponen delante de los ojos, pero envuelta en una historia dramática. Y entonces, y que además te vienen a decir que para alcanzar más conciencia tienes que tomar drogas. Entonces, claro, todo eso a ti te dice, ¿sabes qué? Mejor me quedo como estoy, ¿no? Porque yo no me voy a meter drogas y no voy a volverme violento y no voy a ponerme a matar gente para aumentar mi nivel de Bueno, conciencia. esto avui dia també es fa amb l'ayahuasca. Correcto. Pero en esta película está todo muy dramatizado, porque es una droga de síntesis muy moderna, que te puede matar o te puede hacer evolucionar. O sea, todo está siempre entre el bien y el mal. Al final es una película que hasta cierto punto llegas a pensar que esto de tomar conciencia no es bueno. Prefereixo no veure-la. Claro, entonces dices, prefiero no verla, pero si yo te pongo un poco en antecedente y digo, no te quedes con las drogas y la violencia, sino quédate con la idea de que podemos aumentar nuestro nivel de conciencia. ¿Cómo? Això ja ho sabem. Vale. Lo sabes tú, pero a lo mejor no lo sabe mucha gente, ¿no? Aquí somos avanzados, quizá. No lo sé, o no, pero bueno. Bueno, ¿os acordáis que teníamos que hablar del señor Hammer? Esto no es charla de Hammer, ¿eh? Vale, pues vamos a centrarnos. Voy a pasar esto súper rápido, ¿vale? Para hablar si hablamos de nueva medicina, lo primero que tenemos que hacer es, si esto es la nueva, ¿cuál es la otra? Y aquí hago yo una síntesis súper rápida de lo que es la medicina que a día de hoy está aceptada, ¿no? La convencional o alopática, ¿no? Y pongo 3 hitos históricos de la medicina, entre comillas, moderna, ¿no? Porque es la que ha venido en los últimos siglos. Un primer hito fue la cirugía, segundo hito el microscopio y tercer hito la genética, que es donde estamos ahora. Estamos ya en la medicina que se basa en la genética, ¿vale? ¿Por qué fueron hitos históricos? La cirugía aportó todo el conocimiento de lo que era la anatomía humana del cuerpo. Cuando se empieza a practicar la cirugía, entonces la medicina como objetivo es reparar el cuerpo. Y la metodología, pues la figura del cirujano. Por eso esto es un cambio, ¿no? Esto ya es un hito, ¿no? Vale, entonces viene otro hito que es el microscopio. ¿Y qué conocimiento aporta el microscopio? Pues es todo el tema de la microbiología. Virus, bacterias, hongos, etc. El objetivo ahora de la medicina, ¿cuál será? Controlar, luchar contra las infecciones víricas y bacterianas. ¿Cómo lo va a hacer? Con fármacos y vacunas. Y esto tiene también un matiz, que es que esta metodología se puede industrializar. Y esto es importante, ¿no? Sobre todo si hay intereses económicos. Y luego, ¿qué viene? Viene la genética, que es donde estamos ahora. El conocimiento de la genética molecular, pues descubre el ADN, el ARN, ¿no? Y toda esta información que está contenida en el núcleo de la célula. ¿Cuál va a ser ahora el objetivo de la medicina? Controlar, modificar la expresión genética del ADN humano. A esto también le han llamado transhumanismo, porque de alguna manera estamos como mutando como seres humanos, ¿no? Si empezamos a modificar los genes, nos estamos transhumanizando, ¿no? Estamos
¿no? Convirtiéndonos en algo distinto, o no, pero esto está por ver, ¿no? Porque esto está ahora en los inicios. Para mí esto sería un poco un resumen de la medicina que tenemos a día de hoy, convencional o institucionalizada, alopática, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen en común estos avances? Bueno, esto, como lo veo yo, pues se basa en el acto de medir y observar, en el método científico. Aunque, bueno, a veces esto del método científico, luego también habría que ver con qué intención, ¿no? Y esto de científico, yo a veces, en la otra, o sea, al principio lo puse entre comillas, pero digo, wow, lo dejamos así. Entonces, ¿qué pasa? Que busca las causas de la enfermedad en la materia, en traumatismos, en virus y bacterias patógenos, en errores genéticos. Sí, siempre está mirando fuera, ¿no? Hay algo fuera que me va a enfermar, ¿no? Y lo que está fuera es la materia. Visto así, las causas de la enfermedad no suelen tener un componente humanista. Se habla de factores de riesgo, pues pesticidas, contaminación ambiental, química o física o electromagnética, metales pesados, ¿no? Y aquí encontrarías muchos factores de riesgo. Fumar, no fumar, bueno, en fin. Y cuando buscan factores humanos, resulta que no lo explican todo, porque dicen, no, es que este señor está enfermo porque tiene malos hábitos. Ya, pero es que el vecino de al lado hace lo mismo y no está enfermo. O es que este señor está malo porque la alimentación que lleva no es correcta. Ya, pero es que su hermano come lo mismo y está sano. Entonces, busca factores de riesgo que es en la materia o factores humanos que no lo explican todo. O sea, que de alguna manera todo es muy como estadístico. Pero no hay, ¿cómo podríamos llamarlo? Unas leyes. No hay leyes. Todo es como factores, estadística, pero no lo explica todo. Entonces, ¿qué hace Hammer? Hammer propone unas leyes que se cumplen en toda enfermedad y en toda persona enferma, y esto es lo que cambia el paradigma de la medicina. Porque ya no hablamos de factores, de estadísticas, no, hablamos de leyes biológicas. Pero no me quiero avanzar. Entonces, el método científico aplicado a la salud humana busca respuestas en la materia sin tener en cuenta al individuo, su cerebro, su mente y su psique. ¿Y por qué es importante esto? Porque habla de enfermedades, ¿no? De personas enfermas. ¿Y qué pasa? Que si no hay persona, no hay enfermedad. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿La enfermedad o la persona enferma? Es aquí un poco, ¿no? Que dices, algo falla aquí, ¿no? Claro, o sea, tú no estás tratando una enfermedad, estás tratando una persona que ha enfermado. ¿Dónde se tratan las personas? ¿Cuándo hacemos el tratamiento de la persona? No hace falta que respondamos. Entonces, este actual paradigma de medicina, para mí, está basado en el método científico. Factores externos son la causa de las enfermedades y ayudas externas son la solución. Por lo tanto, siempre estamos mirando fuera, buscando el problema y la solución fuera del enfermo. Yo lo veo así. No sé si es, pero lo veo así. Porque los medicamentos también son ayudas externas. Los fármacos, las vacunas, todo es externo. No va a la causa. No va a la causa, quizá. Entonces ese es el paradigma actual de la medicina. No se plantea indagar en el ser humano. Entonces, claro, la mente y el cuerpo están separados. Y llevamos horas hablando de la mente, de esto, ¿no? A ver, la medicina esto, como que no, de esto no quiere saber nada. Se ocupa del cuerpo y de la mente los psicólogos, pero los psicólogos no atienden patologías, atienden otras cuestiones del ser humano, pero no las enfermedades. ¿Sí? Lo han separado todo. Lo han separado todo. Entonces ahora vamos a separarlo aún más. Pero ahora ya vamos a empezar un poco a plantear el cambio de paradigma. Tenemos un paradigma, la cirugía, los fármacos, las vacunas, y por otro lado está el otro paradigma. ¿Sí? El CDS, las hierbas medicinales, las dietas, los chakras, la acupuntura, hay también imanes. Aquí en este otro apartado, que no sería la medicina alopática, yo he encontrado unas cuantas cosas más. ¿Vale? No me voy a entretener a leerlo, pero como podéis ver, hay muchas terapias alternativas, ¿verdad?
Pues No estas son- terapias, No son alternativas, son complementarias. bueno, le podemos llamar complementarias, no nos vamos a discutir por eso. Pues estas terapias complementarias están sacadas, Yo te lo digo por mi propia experiencia. claro, sí, sí es cierto, esto está sacado de un centro de salud holístico, ¿no? Pero seguro que me miro otro centro y saldrán aún más terapias de estas complementarias, que no estoy diciendo ni que sean mejores ni peores, pero ¿os dais cuenta de cuántas cosas hemos llegado a inventar para de alguna manera responder a la pregunta de por qué enfermamos, o qué hacemos cuando enfermamos, o qué hacemos con las patologías? O sea, esto es impresionante. Yo cuando veo esto digo, ostras, madre mía, ¿no? O sabemos mucho o no hemos entendido nada. Pero todo esto hace falta. La medicina alopática lo hace más simple, ¿no? Y luego las complementarias, madre mía, ¿no? Dices, ¿dónde estamos? Yo no lo sé. Y no digo, yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguna, ¿eh? Yo solo las expongo aquí. Entonces, ¿cómo sería el cambio de paradigma? Pues un cambio de paradigma, ¿sí? Quitamos un brazo y ¿qué tenemos? Nos quedan las complementarias, ¿sí? Ya hemos cambiado de paradigma. Elimino la alopática, la convencional o la institucionalizada y me quedo con las otras. Ya he cambiado el paradigma. ¿Es eso un cambio de paradigma? Para mí no. Porque el cambio de paradigma, ¿os acordáis? Era sin brazos. Hay que aprender a tocar la guitarra sin brazos. Eso sí es un verdadero cambio de paradigma. Porque ahora, ¿qué hago yo para abordar la salud humana? Si no tengo ni lo uno ni lo otro, aquí sí que yo me planteo un verdadero cambio de paradigma. Tengo que hacer algo diferente. Tengo que movilizar de alguna manera, ¿no? Este tema diferente, ¿no? Bueno, de otro modo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aprendemos a sanar con los pies? Esto es un poco así irónico, ¿no? Porque como veníamos del vídeo del señor guitarrista, ¿vamos ahora a aprender a sanar con los pies? ¿Ya habremos hecho el cambio de paradigma?